400 investigadores, 55.000 llamadas, 22 días. Y esta semana, por primera vez desde que empezó todo, las fuentes dentro del caso le dijeron a ABC News algo que nadie quería escuchar, que esta investigación pronto podría entrar en una fase con menos recursos, menos agentes, un equipo reducido, y aún así, el sheriff de Tucson salió frente a las cámaras y dijo 4 palabras que cortaron el silencio como un cuchillo. Vamos a encontrar al monstruo. Día 22. Y lo que está pasando dentro de esta investigación ahora mismo, lo que los medios no están conectando, es más oscuro, más complejo y más urgente de lo que cualquier titular ha capturado. Empieza por aquí, por un detalle que salió esta semana y que cambió completamente la teoría central del caso. Hasta el 17 de febrero, la hipótesis dominante era que Nancy Guthrie había sido secuestrada de forma planificada. Un objetivo específico, un operativo calculado. Una persona que eligió a esta mujer de 84 años porque era la madre de Savannah Guthrie, conductora de Today en NBC, un secuestro con demanda de rescate. Pero el 17 de febrero, fuentes dentro de la investigación le dijeron a TMZ algo que cambió esa narrativa de golpe. Los investigadores comenzaron a explorar la posibilidad de que todo esto fuera un robo que salió mal. Un robo que se convirtió en algo más. Un robo donde algo ocurrió dentro de esa casa que nadie había planeado. Y que por eso, la situación escala de manera que nadie esperaba. El sheriff Nanos salió al día siguiente a disputar públicamente esa teoría. Dijo que Pima County no estaba trabajando bajo ese ángulo. Pero la contradicción entre lo que las fuentes decían en privado y lo que el sheriff decía en público dejó una pregunta incómoda flotando sobre toda la investigación. ¿Estamos viendo todos los mismos hechos? Y la respuesta, esta semana, es claramente que no. Pero para entender por qué importa, necesitas saber lo que pasó la noche del 31 de enero de 2026. No el resumen, los detalles. Nancy Guthrie tenía 84 años. Era mentalmente lúcida, físicamente limitada, dependía de un marcapasos para sobrevivir y de medicación diaria. Llevaba más de 50 años viviendo en la misma casa en las colinas de Catalina, al norte de Tucson. Esa noche había cenado en casa de su hija Annie, había jugado cartas con su familia y fue dejada en su domicilio a las 9:48 de la noche. El garaje se abrió. Entró. El garaje se cerró a las 9:50 y en algún momento antes del amanecer, alguien entró a esa casa y se la llevó. Lo que sabemos con precisión quirúrgica gracias al timeline que los investigadores han reconstruido es esto. A la 1:47 de la madrugada, la cámara del timbre fue arrancada físicamente de la pared. A las 2:12, el sistema detectó movimiento en la propiedad, sin cámara que lo registrara, y a las 2:28, el marcapasos de Nancy dejó de sincronizarse con su teléfono. Esa ventana, 1:47 a 2:28, es el corazón de todo. Al mediodía del 1 de febrero, cuando un familiar llegó a la casa porque Nancy no había aparecido en su servicio de iglesia virtual y no contestaba el teléfono, encontró esto. El auto de Nancy en el garaje, la billetera adentro, los medicamentos en el mostrador sin tocar y sangre en el porche delantero. El ADN de la sangre confirmó que era de ella. Esa tarde, el departamento del sheriff del condado de Pima declaró la propiedad de escena del crimen. 24 horas después, el FBI había asumido un rol central en la investigación.
Pero hay algo que casi nadie ha reportado correctamente sobre lo que pasó en los días siguientes. Cuando los investigadores llegaron a la casa de Nancy, encontraron sus otros sistemas de cámara. Tenía un sistema Nest con múltiples cámaras, no solo la del timbre. Pero algo complicó enormemente la recuperación del footage. El sheriff Nanos lo describió con una imagen que se quedó en la memoria de todos los que la escucharon. La forma en que me lo explicaron es que tienes 8 capas de pintura y quieres llegar a la 6ª capa, pero al llegar a la 5ª puedes romper la 6ª. En otras palabras, los datos estaban ahí, en capas de información digital que se habían ido sobreescribiendo, y sacarlos sin destruirlos era una operación delicada que requería tiempo y precisión. Google, propietaria de Nest, fue la primera en colaborar, pero esta semana el sheriff confirmó que Meta y Apple también se ofrecieron a ayudar, porque Nancy tenía dispositivos de ambas compañías en su propiedad. Y todavía, al día de hoy, siguen trabajando en recuperar más footage de las otras cámaras. Lo que obtuvieron, esas 4 imágenes en blanco y negro del hombre enmascarado, fue solo lo que pudieron extraer hasta ahora. Lo que aún podría existir en capas más profundas de ese sistema podría ser más revelador. O podría ser nada. Eso es lo que están intentando descubrir. Y al mismo tiempo que esto ocurría, algo en la calle, literalmente en la calle, comenzó a moverse. El primer detenido fue un hombre identificado públicamente solo como Carlos, un repartidor. Fue detenido para interrogatorio en los primeros días de la investigación mientras estaba cerca del área. Las autoridades lo retuvieron, revisaron su historial y lo liberaron, sin conexión con el caso. El segundo fue diferente. El 13 de febrero, el FBI y el departamento del sheriff ejecutaron una operación en una residencia ubicada a exactamente 2 millas de la casa de Nancy. Equipos de SWAT, barreras de tránsito, caminos cerrados por 4 horas. El objetivo, Luke Daly, 37 años, con antecedentes penales por cargos relacionados con drogas. Daly y su madre, de 77 años, fueron detenidos para interrogatorio. Su casa fue registrada. Un Range Rover fue confiscado en el estacionamiento de un restaurante Culver's cercano. El abogado de Daly, Chris Stilepi, salió a hablar públicamente. Ni Luke ni su madre tienen conexión alguna con Nancy Guthrie. Ambos fueron liberados. No hubo cargos. 2 detenidos. 2 callejones sin salida. Pero la investigación no se detuvo. Y esta semana llegaron 2 desarrollos que nadie tenía en el radar. El primero vino desde México. El FBI confirmó a través de fuentes citadas por NBC News que los investigadores contactaron aquí a las autoridades mexicanas, en ambos lados de la frontera, desde prácticamente el principio del caso. La noticia de ese contacto no se hizo pública hasta días después, y el sheriff Nanos declaró que no hay evidencia de que Nancy fuera llevada a México. Pero la frontera está a aproximadamente 1 hora de su casa en Tucson, y los investigadores tienen eso presente. Y entonces apareció algo completamente inesperado. Un grupo de activistas mexicanos llamado Madres Buscadoras de Sonora, Madres que Buscan de Sonora, anunció públicamente que también están buscando a Nancy Guthrie. Este grupo, formado por madres que buscan a sus propios hijos desaparecidos en México, decidió extender su búsqueda a este caso. Es un gesto sin precedentes y es, en sí mismo, un indicio de cuánto alcance internacional ha tomado este caso. Esa misma semana,
TMZ recibió un cuarto correo electrónico de alguien que afirmaba tener información sobre el paradero de Nancy. El mensaje decía, en parte, sé lo que vi hace 5 días al sur de la frontera, y me dijeron que me callara. Sé quién es, y eso era definitivamente Nancy con ellos. Los investigadores aún no han confirmado si esa pista es creíble. En un caso donde ya hubo un impostador arrestado, Derek Fella, de California, que envió demandas de rescate falsas sin ninguna conexión real con el caso. La credibilidad de cada comunicación anónima debe ser verificada antes de actuar. Y eso lleva al segundo desarrollo de esta semana. Algo técnico. Algo que explica por qué la investigación parece estar avanzando lento. Y por qué los expertos dicen que en realidad está avanzando de forma más compleja de lo que parece. El ADN. El sheriff Nanos confirmó esta semana algo que complica la imagen forense. El ADN recuperado dentro de la casa de Nancy es una muestra mixta. Múltiples perfiles biológicos mezclados en la misma muestra. Eso es, según Sissy Moore, la genealogista genética jefe de Parabon, el laboratorio forense más reconocido del país en esta especialidad, algo completamente común en crímenes violentos, pero separarlos requiere tiempo adicional y técnicas específicas. Mientras tanto, el guante encontrado a casi 2 millas de la casa, visualmente consistente con los guantes del sospechoso en el video, fue analizado y el ADN masculino desconocido encontrado en él no coincidió con nada en CODIS, la base de datos del FBI, con más de 19 millones de perfiles. Tampoco coincidió con el ADN de la casa. Pero Moore fue directa cuando le preguntaron. Es solo cuestión de tiempo. Si tienen una buena muestra de ADN, dijo, incluso si este hombre nunca ha estado en ninguna base de datos criminal, si algún familiar suyo ha usado un servicio como Ancestry o 23andMe, lo vamos a encontrar. Eso es lo que está pasando ahora mismo en el laboratorio. Árbol genealógico por árbol genealógico, perfil por perfil, buscando a alguien que conozca a este hombre sin saber que lo están buscando. Y mientras tanto, los investigadores también están recorriendo tiendas de armas en todo Arizona con una imagen muy específica, la funda que llevaba el sospechoso en el video. Los expertos que revisaron el footage notaron algo inusual. La funda estaba posicionada entre las piernas, no en la cadera lateral estándar. Eso es una posición inusual. No es táctica convencional. Y en el mundo de las armas de fuego, ese detalle puede conectar la funda con un tipo específico de comprador, o incluso con un vendedor que la recuerde. El FBI visitó decenas de tiendas con una lista de aproximadamente 2 docenas de fotografías. Uno de los propietarios de una tienda local confirmó públicamente que el FBI estuvo ahí. Nadie ha reconocido la funda todavía, pero la búsqueda continúa. Ahora viene la parte que más incomoda. Esta semana, fuentes dentro del caso le dijeron a ABC News que dado el aparente estancamiento de las pistas principales, los investigadores creen que pronto tendrán que mover el caso a una nueva fase. Menos de los 400 agentes actuales y un equipo de trabajo pequeño enfocado en el caso a largo plazo. 400 investigadores trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, no es sostenible indefinidamente. Es la fase de emergencia aguda, y esa fase, naturalmente, tiene que transicionar. Pero transicionar no significa cerrar, significa enfocar. Significa que los recursos se dirigen donde la evidencia señala más fuerte. En este momento,
Eso es el ADN genealógico, el análisis del holster, la revisión de footage de las semanas previas al crimen y la red de contactos a ambos lados de la frontera. Y mientras eso ocurre, las llamadas siguen llegando. Esta semana, el Departamento de Sheriff de Pima County reveló algo que ilustra la escala absurda de este caso. En los primeros 18 días de febrero de 2025, el departamento recibió 20.808 llamadas en total. En los mismos 18 días de este año, con el caso de Nancy activo, recibieron 31.608. Más de 23.000 de esas fueron administrativas. El resto fueron llamadas al 911. Y de todas ellas, la mayoría no son pistas reales. Cecilia Ochoa, directora de despacho del departamento del sheriff, dijo esta semana algo que fue a la vez un pedido y una advertencia. Si estás pensando en llamar, pregúntate primero, ¿es esto viable? ¿Es creíble? Lo que no necesitamos son opiniones y teorías y preguntas sobre si los investigadores están haciendo A, B, C y D. 55.000 llamadas. Y los investigadores siguen esperando la que finalmente rompa el caso. Mientras tanto, Savannah Guthrie grabó otro video. Esta vez de pie frente a su cámara, hablando directamente a quien tiene a su madre. No con ira, no con exigencias, con algo más difícil de sostener, calma deliberada. Dijo que su madre era una mujer que había criado 3 hijos sola después de perder a su esposo, que había vivido 50 años en ese desierto, que a los 84 seguía siendo mentalmente brillante, que la amaban y dijo, vamos a pagar, solo dinos cómo comunicarnos contigo. Savannah, que dejó su trabajo en las Olimpiadas de Invierno 2026 para estar en Tucson, ha estado en Arizona desde el primer día. Su esposo Michael Feldman llegó a Tucson en avión el mismo día que la investigación se hizo pública. Su hermano Cameron, expiloto de caza. Su hermana Annie, poeta y maestra. Todos ahí, todos esperando. La recompensa total supera los $200.000, $100.000 del FBI y Pima County combinados, y $100.000 de un donante privado anónimo canalizado a través del programa 88-Crime de Tucson. Un abogado de Milwaukee, Wisconsin, también ofreció su propio reward adicional de $100.000 para quien proporcione información que lleve al arresto de quien haya hecho esto. $300.000 en total, esperando a alguien que hable. El marcapasos de Nancy podría estar emitiendo señales en este momento. El helicóptero del FBI, con el detector de frecuencias, sigue volando. Los árboles genealógicos se siguen construyendo en el laboratorio de Parabón. Las tiendas de armas siguen siendo visitadas con esa foto del holster. Y Google sigue intentando pelar capas de pintura digital sin rasgar lo que hay debajo. 400 investigadores, 22 días, y una mujer de 84 años que en algún lugar, en este momento, está sin su marcapasos, funcionando correctamente, sin sus medicamentos, sin su familia. Y en algún lugar, también en este momento, hay una persona que sabe exactamente dónde está Nancy. Una persona que tal vez está leyendo esto, que tal vez tiene un familiar que ha visto el video del hombre enmascarado, que tal vez recuerda haber visto esa mochila de Walmart, o esa funda de arma, o ese Range Rover. El número es 1800CA LLFBI. Las pistas van a tips.fbi.gov y la recompensa es real, porque en algún lugar más allá de las colinas del desierto de Arizona, Nancy Guthrie está esperando. Y el tiempo
Para una mujer de 84 años sin medicación, sin marcapasos sincronizado, sin nada, no espera a nadie.